Nací en Guadalajara, Jalisco. Lo mío siempre ha sido contar historias a través de mis dibujos, donde habitan personajes y atmósferas que nacen de mis experiencias con el mundo. Soy Diana Martín, soy una dibujante tapatía que decidió dedicarse a las artes. Yo creo que desde muy niña, creo que fue una decisión muy natural porque desde muy chavita me gustó mucho dibujar. Era la clásica niña que no paraba de dibujar e incluso llegué a rayar las paredes. Y también me di cuenta de que por medio del dibujo podía contar historias. Entonces ha sido muy natural desde muy niña y lo he seguido haciendo ya toda mi vida. Bueno, conforme fui creciendo, mi mamá, que en paz descanse, y yo creo que a ella le daría mucho gusto escuchar esto, cuando empecé a exponer, de hecho mi mamá me decía en broma que ella me quería escuchar en alguna inauguración decir a mi madre creadora de alas, pero eso lo decía de broma, ¿no? Pero en realidad creo que sí hizo eso, porque cuando yo era muy pequeña, ella en vez de regalarme cuadernos para iluminar, ¿se acuerdan de esos cuadernos que rifaban en los 80s y los 90s, que eran monos que nada más traían los puros bordes y entonces tú los rellenabas de colores? Pues no, mi mamá no me compraba de eso, mi mamá me compraba cuadernos de hojas blancas y cajas de crayolas o cajas de plumones. Entonces yo creo que eso también detonó todavía más la tendencia natural que traía. Y pues en cuanto a más artistas en mi familia, mi abuelo fue mi abuelo materno. No, mi bisabuelo materno era ebanista, él tallaba madera, no, desgraciadamente nunca lo conocí. Y mi propia madre también le gustaba mucho pintar, era decoradora de interiores. Y nunca lo ejerció como el 100%, pero ahí estaba la beta siempre y era una gran amante de los libros y de los libros de arte y así. Entonces la casa siempre fue un lugar muy armónico y muy bello debido a la influencia de mi mamá. Y ese fue el ambiente en el que yo crecí y ese contexto histórico también. Me fui empapando en lo que fue el mundo del anime japonés, que también tuvo un super boom en los 90s, o sea, llegó Dragon Ball, llegó Las Guerreras Mágicas, que es una serie de unas mangakas japonesas que me encantan, que se llaman Clamp, son un cuarteto maravilloso, que también me influenciaron un montón. Y seguí leyendo y pues después de que terminé la preparatoria fue cuando me aboqué a la tarea de ver en dónde estudiaba artes visuales, porque lo que yo tenía súper claro, no tenía claro bien cómo vivir de esto. Creo que ningún artista lo tiene al principio cuando traes el impulso, pero sabía que lo que quería hacer era dibujar, o sea, eso era lo que yo tenía claro, quería seguir dibujando. Entonces terminé estudiando el diplomado de artes visuales que ofrece la Casa Colomos. Entre las cosas que me gustan, además de todo lo que he dicho, es la naturaleza. De unos pocos años para acá he tenido la oportunidad de tener un jardín. También tengo 2 perritas y por la pandemia he estado como más al pendiente de lo que ocurre en el jardín y todo eso es como una fuente inagotable de inspiración para mí. Por ejemplo, yo tengo siento mucha afinidad por las criaturas que son incomprendidas o que son perseguidas.
por las personas. Por ejemplo, las arañas, los alacranes. Hay un tipo de arácnidos que son los amblipigios, que uno de mis personajes, Lord Diadema, es un amblipigio. Y son animales que pueden parecer súper feos, pero a mí me parecen fascinantes. Los peces y todas las criaturas que habitan las profundidades del mar a donde no llega la luz, que son estos seres con grandes dientes, que no tienen ojos. Creo que todo lo que vamos viviendo se refleja en las cosas que hacemos en la vida, no solo para los artistas, pero yo sí busco activamente ver cómo adapto todas estas cosas que observo y aprendo en mi trabajo. Entre los maestros y maestras que he tenido, es que he tenido un montón de maestros, algunos presenciales y algunos que yo los considero mis maestros y maestras y que ni saben que existo. Por ejemplo, entre quienes he ido a sus clases presenciales está Tony Guerra, que es una extraordinaria artista nacida en Tampico, pero afincada en Guadalajara para nuestra maravillosa fortuna. Ella para mí es una mejor artista que maestra y eso ya dice un montón, porque como maestra es extraordinaria. Tuve una tutoría con ella por 2 años en las que iba yo 1 a 1, era nada más ella y yo. Y aprendí muchísimo sobre composición, aprendí muchísimo acerca de cómo justificar y defender mi obra, porque Tony constantemente me estaba cuestionando y me estaba retando y me criticaba muy fuertemente, no de manera destructiva, pero sí muy fuerte. O sea, y era una tutoría que yo estaba buscando en ese momento. Yo quería un profesor que me retara y que me metiera en problemas, ¿por qué no? Y pues también cuando era más chica tuve como profesor de acuarela a Emilio Galindo, que ya falleció. Él tenía su taller ahí en Providencia, arriba de un local donde su hijo enmarcaba. Y las clases eran muy, muy bonitas. Era una mesa larga en la que él se ponía en la cabecera y había un espejo en el techo. Entonces los que quedábamos lejos de él podíamos ver el proceso en el techo. Y él iba haciendo una acuarela y todos íbamos imitándolo. Entonces también de imitarlo aprendíamos un montón. La regué muchísimo. O sea, aprender arte y cualquier disciplina yo creo implica equivocarse muchísimo y regarla, y de eso aprendes un montón. También en dibujo tuve a Francisco del Muro en Casa Colomos, que también él es un extraordinario dibujante. Él me enseñó a dibujar bien, o sea, porque yo traía muchos vicios. Y de los maestros que no saben que han sido mis maestros, está el ilustrador japonés Yoshitaka Amano, a quien admiro profundamente desde que soy adolescente. También cuando fui adolescente fui muy gamer y me gustaban un montón los juegos RPG. Sobre todo los Final Fantasy. El Final Fantasy VI es un juego que me marcó muchísimo porque además tiene una narrativa impresionante y un desarrollo muy profundo de personajes. Entonces sí, he tenido un montonal de maestros. Como tal, una educación formal y un papel no tengo, pero estoy llena de maestros y maestras. Entonces me parece muy injusto decir que soy autodidacta, porque no, no lo soy. Bueno, aquí estoy en mi espacio de trabajo. Este es mi estudio, que es algo súper sencillo. Esta mesa, de hecho, está en la cocina de mi casa. La verdad, yo trabajo donde me siento más a gusto, más cómoda. Creo que es una de las primerísimas reglas para dibujar o pintar, que primero tu espacio debe de ser súper agradable, bien iluminado, ventilado, y donde tú te sientas súper cómodo. Y de verdad que el proceso creativo empieza... Pues el proceso creativo es una cosa muy compleja, que tiene un montón de capas, pero creo que ya en el momento en que vas a crear, tienes que buscar eso, la comodidad. Ahora sí que como los perritos cuando hacen un círculo en el pasto o en una cama antes de echarse, eso es más o menos lo que uno hace, como que anida, ¿no? Y todo empieza hasta desde cómo tomas el lápiz, por ejemplo. Tienes que encontrar una forma súper cómoda para tomar el lápiz. Y a mí lo que yo observo y he venido haciendo desde hace muchos años es que cuando dibujo, en realidad lo único que se mueve de mí es la muñeca, de la muñeca para acá, es lo único, ¿no? Igual con el pincel, es un movimiento súper seccionado de muñeca para adelante. Y pues también desde aquí puedo ver el jardín y
Bueno, algo que... Aquí está mi tinta, por ejemplo. En esta mesa me cabe absolutamente todo. También escucho mucha música. Música casi no, pero sí escucho, pero me gusta mucho escuchar podcasts y radio hablada cuando trabajo. Eso me ayuda mucho a concentrarme también. Y ahorita lo que estoy trabajando es el personaje de Serafina, que es una mujer que es mitad unicornio y mitad humano. Y la relación que ella tiene con el mundo y sus extraños orígenes y por qué está aquí y su relación con su mamá y su relación con sus amigos y eventualmente la aceptación de su doble naturaleza, porque por su naturaleza no existe nadie que sea como ella, ¿no? Bueno, mis personajes nacen siempre en un proceso muy orgánico. No es como que yo piense, voy a hacer una historia de una niña que así. Más bien empiezo a dibujar de manera un poco random, un poco errática. Y muchas veces empieza ahí a salir algo, empieza a salir un alguien o empieza a salir un algo, ¿no? Esta es la parte más complicada y más difícil para mí del proceso, el principio, siempre el principio. Es como tener una gran pelota de estambre súper enredada y entonces empiezas a encontrar por dónde está el principio, ¿no? Y ya empiezas a jalar y ya más o menos tú empiezas a darte cuenta si la historia te da, ¿no? O sea, de repente me sale un personaje que no sé quién es ella, no sé quién es él, no sé qué onda con esa persona y lo empiezo a repetir en diferentes escenarios o en diferentes situaciones y por donde yo sienta que hay algo. Es un proceso también muy intuitivo en el que tienes que estar muy atento y atenta. Ya te vas por ahí. Es como descubrir una veta, yo me imagino, como las personas que están en las minas o la gente que excava en la tierra. Encuentras una veta que parece de un metal y te vas por ahí. Entonces, a veces yo doy con la veta muy rápido y a veces no. Hay veces que el proceso es frustrante. Algo del proceso creativo es que te hace sentir completamente vivo. En ese aspecto es una cosa muy erótica, sin tener nada que ver con el aspecto sexual, sino me refiero al aspecto vital. Mientras estás creando te sientes vivo. A lo mejor te sientes a veces incómodo, enojado, triste, pero vivo siempre. Entonces, eso a mí me encanta. Esa sensación de vitalidad, ese rush, es algo que persigo mucho y sé que estoy en el camino correcto cuando lo siento. Las características que tienen mis personajes son, creo yo, bueno, como todos son como que mis hijos y mis hijas sí tienen cositas en común, ¿no? Para empezar, desde mi primer personaje lo hice que habitara un lugar que se llama El Lado Equivocado de la Ciudad, que es un lugar que se parece extrañamente a Guadalajara, pero ya tiene componentes de muchos lugares que he visitado. Entonces todos y todas se mueven en ese mundo, que poco a poco se va ampliando. Precisamente con el personaje de Serafina estoy incluyendo paisajes de este mundo muchísimo más amplios, más allá del lado equivocado de la ciudad, que es como un núcleo urbano, ¿no? Y bueno, todos son monócromos, hasta ahorita ninguno... Bueno, hay uno que fue en color, Saskia Lumosi, en su visita al tren ligero, ella fue en color. Pero creo que todos tienen en común que son seres más bien introvertidos y solitarios, y que tienen algún conflicto con quiénes son y con su naturaleza y con la soledad también. Y también con las pérdidas, muchos de ellos han sufrido pérdidas. Entonces sí, son seres que siempre les pongo algo mío, no es una cosa consciente de, ¿qué le voy a poner mío a fulana o a sutano, no? No, es algo inconsciente. Pero sí creo que eso tienen en común. En general que son seres solitarios, creo que eso, y que tienen pocos amigos, como yo. Bueno, acerca de los lugares donde transcurren mis historias, los lugares que mis personajes habitan, El Lado Equivocado de la Ciudad es un lugar que cuando empecé a crearlo era un lugar donde siempre llovía, por ejemplo. A mí me gusta mucho la lluvia, me encanta mucho la lluvia, a pesar de todos los destrozos que pueda ocasionar. Me parece un fenómeno muy bello que saca la hermosura de todo, ¿no? Simplemente todo se intensifica, los colores, los aromas, la luz, así, ¿no? Entonces sí, El Lado Equivocado de la Ciudad era un lugar lluvioso en un principio y conforme fue avanzando y más personajes míos lo fueron habitando, descubrí que también tiene un mar, que tiene una salida a la costa, ¿no? También tiene un mar, también me gusta mucho el mar, ¿no? Luego también me di cuenta de que cerca del lado equivocado de la ciudad, o por lo menos parece que por ahí neva también. Por ejemplo, un país con el que yo tengo una gran fascinación y amor es Japón.
a Japón yo lo empecé a querer mucho por el puente del anime y el manga, como muchas personas que fuimos otakus en nuestra adolescencia, pero luego después me fui quedando porque me encantó la cultura. Después pude viajar para allá a estudiar el idioma. Me encanta el arte, me encanta su comida, me encantan sus paisajes. En 2020, antes de que empezara la pandemia, pude viajar en invierno para allá, y los paisajes nevados de verdad me hicieron ver algo muy curioso, porque viajé al norte de Japón y allá nevaba copiosamente, y me di cuenta de que el mundo en blanco y negro que yo dibujaba sí existía. Existe allá, y supongo que existe en otros países donde también neva mucho. Entonces me di cuenta de que no me estaba imaginando cosas, sino que estas cosas sí existen. Y me traje muchísimas fotos que ahorita me están sirviendo para darle atmósfera a este mundo que les digo, el lado equivocado de la ciudad. Las técnicas que he usado en mi carrera desde que empecé han sido siempre dibujo. O sea, esto quiere decir que mis composiciones están compuestas en su mayor parte por líneas. Cuando yo empecé usaba casi siempre grafito, o sea, lápiz. Y todo se compone por medio de líneas superpuestas y lo que se conoce como el valor de línea, que no es otra cosa sino la presión que tú aplicas sobre el papel. Entre mayor presión, mayor oscuridad de la línea, y menor presión, menor oscuridad de la línea. Y así, básicamente esa es una lección de dibujo, y es como la única lección de dibujo. Bueno, para mí entender el valor de línea es que ya entendiste un montón de cosas. Y luego después empecé a usar acuarelas también, que ahí empecé a emplear un poco la mancha, y me gustó mucho este factor sorpresa que tiene la acuarela, de que tú pones agua en un papel y aplicas la acuarela y los colores empiezan a mezclar por sí solos, ¿no? Y es como un accidente, en cierta forma, un accidente controlado, porque también tú puedes más o menos controlar cómo también reaccionan diferente al agua, las tintas, que las acuarelas, y también el papel. Diferentes papeles te dan diferentes efectos, ¿no? Entonces eso también. Luego la tinta. Cuando empecé a estudiar japonés, también mi profesora de japonés nos empezó a enseñar caligrafía. Los pinceles japoneses y asiáticos en general tienen el pelo muy largo y muy blandito, para que tú puedas, a la hora que incides sobre el papel, doblar las cerdas y das un montón de efectos, pero sí tienes que tener un pulso muy, muy seguro. Entonces también en eso la tinta ha sido una gran maestra, porque me ha enseñado a ir con valor y con decisión y con esto es lo que quiero, ¿no? Porque si te equivocas, ya bailaste con Berta, ¿no? Y tienes que volver a empezar. Que eso también te hace aprender un montón. Luego después la tinta con canutero. El canutero, bueno, las plumillas de canutero son estos adminículos muy finos de metal que tú sumerges en la tinta, descargas y te dan unas líneas muy finas, ¿no? Toda la serie de Lord Diadema la hice con tinta con canutero. Es una gran técnica si eres un neurótico, porque necesitas muchísimo control y vas formando los claroscuros entrecruzando las líneas completamente. Y ahorita la que estoy usando es tinta, pero con pincel, y es impresionante todas las variedades que te puede dar una sola técnica. Depende del material con el que la usas, ¿no? La tinta con pincel te obliga a ser más suelto, más lírico, menos tenso. Ya saben que algo padrísimo del dibujo es que todo se te nota. Si estás nerviosa, si estás nervioso, si estás inseguro, si te está cargando el payaso, o sea, todo se ve. ¿Qué tan segura te sientes? ¿Qué tan insegura? ¿Qué tan cómoda? ¿Qué tan incómoda? Si estás triste, si estás enojado. El dibujo es profundamente espiritual y mental para mí. O sea, y sobre todo en tinta, pues no puedes echarte para atrás. Así que eso me gusta mucho. Creo que con la tinta un poquito es todo o nada. Yo pasé la mayor parte de mi vida aquí en Zapopan. La casa de mis papás está a unos pasos de la explanada. Toda mi obra, una gran parte de mi obra la hice aquí en Zapopan, y solamente he dejado esta zona, el área metropolitana, cuando fui por 4 meses a Los Ángeles, auspiciada por un coleccionista privado para hacer obra para él allá.
y luego ya regresé y he seguido aquí y siempre ha sido mi base. Para darme a conocer, tenía que exponer. Y una vez leí en una nota publicada en un diario que Carlos Varela, dueño de Cafeco, invitaba a los artistas que quisieran exponer para que lo contactaran. Me presenté en el lugar y a partir de esa exposición en 2001 vinieron muchas más. En el Refugio, en el Centro de Arte Audiovisual, en el Foro de Arte y Cultura, en la Galería Juárez del Tren Ligero, siendo un reto para mí que me exigía trabajar más. Y hablando de exposiciones, me encuentro en la Galería Javier Arévalo de Cultura Zapopan y bueno, aquí tenemos un mural efímero que realicé para esta muestra. Esta es mi querida Serafina, que es un personaje al que yo adoro, que es una mujer mitad humana y mitad unicornio, y sus dos compañeros, mascotas, hermanos, que son los picozapatos. Como dije anteriormente, yo tengo una afinidad muy fuerte por los seres incomprendidos y que son juzgados a veces porque tienen un aspecto feo o feroz o inadecuado para los estándares normativos. Y los picozapatos son unas aves reales que existen, que habitan en África y son muy fieros. Y para mí, que fui una niña amante de los dinosaurios, yo creo que los dinosaurios se convirtieron en aves y los picozapatos son dinosaurios para mí. Bueno, la relación con mis coleccionistas, tanto hombres y mujeres, creo que es muy especial para todos los artistas porque desde que empecé a exponer, poco a poco, siempre empiezas con tu círculo más cercano, siempre tu primer público son tus familiares y tus amigos, y luego poco a poco tus amigos van llevando a sus amigos o las personas empiezan a ver notas en la prensa sobre tu expo y les llama la atención y van, ¿no? Cuando yo empecé a exponer no existían las redes sociales ni estaba tan difundido el internet, entonces lo que yo hacía, y sigo haciendo de hecho, es entregar invitaciones en mano a personas que son como muy especiales para mí, ¿no? Pero así es como la gente empezó a llegar. Y algo que tienes que tener en cuenta es que si a una persona le gusta tanto tu trabajo como para conectar y además comprarlo, es porque allí hay una afinidad básica. Otro canal muy natural para expresarme han sido los libros. En 2011 presenté Juan Peregrino no salva al mundo, publicación que realicé en coautoría con el escritor Rafael Villegas, y en 2017 hice Serafina y el ardid insondable. En esta publicación yo soy autora tanto de textos como de imágenes. La relación entre los libros y yo se dio gracias a mi mamá. Recuerdo que acostumbraba a leerme mientras me daba de comer. Ya desde ahí no me he despegado de la narrativa, ya sea en el cine, en la literatura o en la narrativa gráfica. Y esta es una obra que yo le tengo mucho amor. Esta se llama El Rescate, es un grafito sobre papel y es el momento en el que Serafina rescata a sus picozapatos cuando eran polluelos. Los rescata de una inusual nevada, porque pues no suele nevar en donde habitan los picozapatos, y ella interviene y les salva la vida. Y aquí es en donde empieza su relación con sus aves. Bueno, esta serie sigue en proceso y todavía faltan muchas obras para completarla y va a constituir otro libro junto con el de Lord Diadema. Dentro de las exposiciones que he hecho están las expos que son más tradicionales, en las que la obra está enmarcada y está montada en los muros. Pero una vez se me ocurrió
que precisamente los museos y las galerías muchas veces no te permiten acercarte mucho a la obra. De hecho, hay museos en donde te acercas poquito a la obra y ya está pitando una alarma o ya tienes a un guardia encima que te está diciendo que no te acerques y así, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer una modalidad de muestra que se llama, yo le llamé cata de obra, que consiste en mostrar los dibujos completamente desnudos, sin marco y sin vidrio, al público. Al público lo que yo les doy son lupas y guantes blancos, y también pongo a su disposición cajitas de Kleenex por si se tienen que pues, sacar alguna lagrimita o X, ¿no? Entonces lo que hace la gente es que puede tomar las obras con sus manos, siempre con mucho cuidado, desde las esquinas, y examinar todos los detalles de la factura del dibujo con la lupa. Y además yo estoy ahí con ellos y ellas para responder cualquier tipo de pregunta o duda que tengan. Este tipo de exposición la he realizado ya 3 veces y me ha ido muy bien. La verdad, el público ha sido muy respetuoso y muy delicado con la obra. Por supuesto que yo consideraba que hay un riesgo, pero la verdad es que mi público es súper lindo. O sea, yo adoro a mi gente que va a ver mis expos porque cuida mucho mi trabajo. Entonces, pues con mayor razón y mayor confianza dejo que toquen la obra. Uy, las artes que me han dejado ahora sí que un montón de cosas. Para empezar, el arte, como yo lo hago, es una actividad súper solitaria. Como vieron en mi estudio, solo soy yo, mi mesita y mi material. Pero cuando expones, conectas con la gente. Entonces, esas conexiones tan profundas que logras con personas que apenas acabas de conocer, a mí se me hace como sobrenatural y se me hace un regalo impresionante. Y conectas sin importar de dónde es esa persona, su edad, de dónde viene, qué idioma habla, etcétera. Otra cosa es los lugares a donde me ha llevado mi trabajo. Pues me ha llevado a Alemania, me ha llevado a América Latina, a varias partes, me ha llevado a Europa, por ejemplo. ¿Y qué más? Que he explorado aspectos de mi persona que probablemente de otra manera no hubiera explorado. Y también el tipo de amigos y amigas que se me han acercado, probablemente empezando desde mi mismo esposo, que seguramente le llamó mucho la atención que soy artista. Así que sí le debo un montón de cosas a esta profesión. En el futuro, pues me veo siguiendo dibujando. Nunca me he visualizado sin dejar de dibujar. O sea, incluso he pensado, ¿y qué haría si dejara de hacer arte, no? He pensado que aunque me dedicara como otra cosa, siempre dibujaría de una o de otra forma. Entonces, siempre el dibujo presente en mi vida me motiva, creo que la creación por la creación. O sea, me siento viva cuando lo hago. Esa conexión vital es lo que me hace, yo creo que probablemente seguir dibujando.